pero para charlar de todo este tema también estamos en contacto con Carlos Antonio Gorosito, a la sazón intendente de Saladillo entre 1991 y 2015. También fue presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires. Goro, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Javier. Gusto saludar a toda la audiencia de Río Colorado y de Río Negro a través de vuestra FM. Gracias, Goro. Bueno, Goro, me parece que es un día para pensar o para repensar la democracia. Sí, es un tiempo para que marca sin duda alguna un punto de inflexión. Lo marcó el 30 de octubre de 1983, cuando entramos nuevamente a la vida, que fue el resultado, 1983, de la lucha del conjunto del pueblo argentino. A mi criterio y desde mi punto de vista, como radical, creo que Raúl Alfonsín en ese momento hizo un pacto tácito con la sociedad, interpretó a la sociedad y se convirtió en quien lideró ese proceso de cambio que estaba necesitando la República Argentina. Vivimos muy tristes durante muchísimos años. Fundamentalmente todo se profundizó a partir del 24 de marzo de 1976. Hemos asistido a la violación sistemática de los derechos humanos en el conjunto del país, también la entrega de nuestra economía, la inmoralidad, la corrupción, en fin, una serie de factores que hicieron, además del avasallamiento de la voluntad popular, al haber el golpe de Estado que terminó con la vigencia de nuestra Constitución. Así que ese 30 de octubre fue la expresión del pueblo argentino en las urnas. Bueno, y tuvo un abanderado. Es decir, el pueblo fue el protagonista principal, pero tuvo un abanderado que, como siempre, los reconocimientos son postreros. Una de las figuras de Raúl Alfonsín ha sido una figura de dimensiones colosales. Yo lo he conocido siendo muy chico, yo tenía 14 años cuando lo conocí Alfonsín, de la mano del doctor Armendáriz, que fue el primer saladillense, dirigente radical. Nos acompañó siempre Alfonsín y fue el primer gobernador de la democracia recuperada en la provincia de Buenos Aires. Sí, Goro, viene a quebrar un paradigma, Alfonsín, no sé si a quebrar, no sé si sería la palabra, pero viene a continuar esa expresión de que este país se gobierna con un gran frente nacional, o si no se hace muy difícil. Porque después en el 89, 88, 89, el golpe de Estado económico manifiesta la contraposición a esta propuesta, de gobernabilidad. Sí, hay históricamente, desde el nacimiento de la patria misma, hay dos proyectos permanentes en pugna: el proyecto de las grandes mayorías nacionales y el proyecto de los sectores del privilegio, que siempre están contrapuestos. De manera entonces, que Alfonsín vino a interpretar esta mayoría, vino a hacer viable este proyecto, pero para eso naturalmente se necesita la unión, la unidad nacional, que de alguna manera significa uniformidad, porque dentro del campo popular podemos tener distintas visiones, como se llega al objetivo común, pero sí evidentemente tenemos comunes denominadores y nos hacen que podamos marchar juntos. Alfonsín, por decirlo en criollo, le juntó la cabeza a todo lo que andaba pululando por ahí en pos de la salida a la democracia y en pos de un país mejor. Efectivamente, porque fíjese, cuando Irigoyen llegó al gobierno por el voto popular en 1916, sí, los conservadores no lograron formar un partido democrático. Había muerto el gringo Pellegrini y después quizás fuera uno de los hombres más lúcidos del conservadurismo en la Argentina, y no se logró estructurar un partido conservador
que pudiera hacer la alternancia de un proyecto como el que encarnó Irigoyen en su momento, más adelante Perón, y Raúl Alfonsín después. De manera entonces, y como solía decir Alfonsín en sus discursos, antes de 1983, antes de que accediera al gobierno de la nación, que esos sectores, a falta de votos, recurrieron a las botas para imponer su proyecto. Sí, digamos que nunca hubo un partido que aglomerara a la derecha ideológicamente hablando. Digo esto porque después de 18 años de proscripción del peronismo, con intentos de reinstaurar la democracia, como fue Frondizi, como fue Ilia, después viene el 73 con todo lo que pasó, y de vuelta digo, ¿por qué? Digo, ¿qué pensaba Alfonsín sobre esta situación? Obviamente uno intuye y sabe qué es lo que pensaba de la situación, ¿no? Pero me refiero a esta situación de por qué siempre los sectores de poder, sobre todo de poder económico, se creyeron dueños, junto con su brazo armado, que ha sido en las Fuerzas Armadas, de avasallar la Constitución. Bueno, Alfonsín hizo un esfuerzo extraordinario y la convocatoria de él, la habrán escuchado estos días, lo he escuchado, él terminaba su discurso con esa especie de resto laico que era el preámbulo de la Constitución Nacional. Pero al mismo tiempo hacía una convocatoria amplia a todos los sectores que abarcaba este amplio espectro. Entonces él decía, así tenemos que andar los radicales, con la bandera de Arena, Irigoyen, Leves, nombraba a todos los próceres partidarios, los peronistas con la bandera de Perón y de Vita, los demócratas con Lisandro de la Torre, Sáenz Peña, y demás, y también hablaba de los socialistas de Palacio, es decir, hablaba de todo el espectro político, y dice, pero tenemos que levantar todas nuestras banderas partidarias, pero no levantarlas tan alto para que por encima de ellas se divise la celeste y blanca, que era la bandera argentina. Eso lo decía Raúl Alfonsín. Faltó aquí en la Argentina, después, bueno, obviamente, que cuando empezó a gobernar Alfonsín, no fue una tarea, digamos, fácil. Venía por un país desquiciado desde el punto de vista económico, había que resolver para siempre la herida que había dejado en la sociedad la violación sistemática de los derechos humanos. Fíjese que fue un caso inédito en América Latina y en muchos países europeos, en el caso de España, por ejemplo, cuando hubo una salida de la dictadura hacia de las dictaduras hacia la democracia, fue más o menos consensuado, donde los que habían ejercido el poder durante la dictadura no eran juzgados, y en cambio los juzgaron de acuerdo a las leyes de la Constitución aquí en la Argentina. Esto fue, digamos, inédito. Y la acción de Raúl Alfonsín, del gobierno de Raúl Alfonsín, en 1983, se traspoló a gran parte de América. Después vino la democracia en Chile. Recién hoy hay un plebiscito que fue mayoritario, que va a marcar el rumbo para una constitución quizás verdaderamente democrática. Esperemos que el pueblo, a través de sus constituyentes, define la constitución de Chile. Lo mismo pasó en Uruguay, pasó en Brasil. Es decir, vino la ola de democratización de Latinoamérica, y nosotros hoy tenemos el compromiso, los que somos de alguna manera, yo en este momento tengo 65, voy a cumplir 66 años, los 14 son más de 50 años de militancia política. Espero que haya democracia para siempre y dejarle a los hijos, a mis hijos y a los hijos de mis hijos, una sociedad democrática que luche por una Argentina mejor, desde luego. Tarea que no es fácil, porque siempre las sociedades tienen contradicciones, hay contraposiciones de intereses, de manera entonces que hay que buscar la manera de cómo podemos desarrollarlo y crecer en equidad, donde no haya ningún sector de la sociedad excluido.
Por supuesto, en todos los tiempos, en todos los momentos y en todas las sociedades hay sectores que no quieren perder sus privilegios y se resisten fuertemente. Esto es lo que decía Scalabrini, Jaureche. Bueno, Perder privilegios genera odio, ganar derechos genera alegría, ¿no? exacto. Eso, bueno, en su momento, Arturo Jaureche... Todos venían del radicalismo, todo el grupo de Forja. Sí, el grupo de Forja venía del radicalismo que después, por la aparición... Mire, yo hago esta interpretación. Cuando Perón estuvo en la represión de las palanganas, el golpe que le dio como capitán en aquel momento, en el golpe que sectores cívicos militares le dieron a Irigoyen cuando lo tumbaron al Peludo. Pero ganó las elecciones democráticamente en 1946. Pero ¿qué pasó en el 30? En 1930, cuando entra Uriburu y después viene Justo, sí, y los sucesores, ¿no? Con la década infame, no solamente hubo el fraude electoral, sino la corrupción, la inmovilidad, sino que también se puso un dique de contención a las conquistas populares que se habían logrado en ese tiempo y durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen. Es decir, como que había, en ese dique de contención había mucha agua que estaba haciendo presión. Perón, a mi interpretación, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, levanta ese dique y el agua empieza a correr normal y entonces interpreta al pueblo argentino de ese tiempo. Scalabrini Ortiz lo definió con claridad: el 17 de octubre fue el subsuelo de la patria sublevado. Bueno, sí, ahí sí. hubo una instancia nueva del país, y Alfonsín fenómeno lo estudió y lo comprendió, porque decía, nosotros, junto con muchas expresiones de la política argentina, yo hablo nosotros en términos históricos, hubo el enfrentamiento entre el peronismo y muchos radicales estuvieron con Perón y muchos radicales estuvieron en contra de Perón en la Unión Democrática. Y ahí Alfonsín solía decir, en su discurso del 73, muchos se acercaron al radicalismo para combatir lo malo que tenía el peronismo, pero muchos se acercaron al radicalismo para combatir lo bueno que tenía el peronismo. Entonces, ya en el 83 Alfonsín expresaba una síntesis superadora, que hablaba de una inclusión de todos los sectores, de una Argentina distinta, por supuesto, que no, en mi opinión, no, porque yo no puedo ser intérprete, lo conocí, lo traté, lo acompañé en giras políticas por la provincia de Buenos Aires, tengo muchas anécdotas, desde jóvenes, uno, aparte de sus amigos íntimos, fui uno de los pocos que lo vi en su lecho de enfermo el 27 de octubre de 2008, donde les fui a mostrar la imagen de un busto que se iba a poner en la plaza principal de Saladillo. Que es el primero que se puso en el país, estando Alfonsín vivo. Alfonsín no vino porque estaba en ese momento enfermo, no podía salir, pero él me dio el visto bueno para construirlo, y ahí ese fue el primer busto, el que existe en la plaza de Saladillo, el primer busto del país. Bueno, ahora va a tener tantos bustos como San Martín, Belgrano, y otras figuras de la historia argentina, porque ya Alfonsín no le pertenece a una parcialidad, sino que le pertenece a la Argentina en su conjunto. Goro, el juicio de las juntas militares marcó un hecho no solamente en la historia argentina, sino, acá me apunta una doctora, una abogada amiga desde Junín, nos están escuchando, dice: el único país que jugó los crímenes de Estado por medio de jueces comunes, conforme a Estado de Derecho. Fuimos pioneros y es el antecedente fundamental de la Corte Penal Internacional, que se crea a través del Pacto de Roma en 1998 para juzgar individualmente a los autores de crímenes de lesa humanidad. Digo, no tomamos dimensión nosotros en Argentina de lo que fue eso, ¿no? No, eso fue algo extraordinario, porque el juicio de Nuremberg, los vencedores sentaron en el banquillo de los acusados a los vencidos. Lo de Argentina fue algo inédito. Propició la creación del CONADEL, donde hubo figuras destacadas. Ese grupo lo presidió Ernesto Sábato, de ahí estuvo el informe sobre la base del cual
después estuvo el juicio a la Junta Militar, se le garantizó el derecho a la defensa, y si uno se detiene a analizar minuciosamente después los fallos, a ver que tuvieron penas conforme a los distintos grados de responsabilidades que tuvieron los integrantes de la Junta, de las juntas militares, ¿no es cierto? Porque Alfonsín en la campaña de esto no es algo que Alfonsín impulsó cuando llegó al gobierno, ya lo decía en la campaña electoral, están los que dieron las órdenes, los que se ejecutaron y los que se dieron. Es decir, él ya lo anunció en la campaña electoral y esto fue inédito en el mundo. Por eso yo decía, cuando se pasó del franquismo a la monarquía constitucional en España, sí, no hubo el juzgamiento a los crímenes de lesa humanidad que cometió el franquismo en España. Se empezó a hablar mucho después de algunas reparaciones de carácter histórico. Y Alfonsín, tomando el concepto irigoyeniano, que decía, Alfonsín no vino a vengar, vino a reparar, vino a hacer justicia, porque era la síntesis del pueblo. Yo a veces he leído algunas notas, ahora no recuerdo exactamente en qué lugar, de Graciela Fernández Mejía, que en su momento ella misma tenía cierta aprehensión con la CONADEL, que finalmente se terminó integrando, ya tenía un hijo desaparecido, ¿no? Sí, sí. Creo que el rol que cumplió la CONADEL fue muy importante, pero ¿por qué? Porque hubo una decisión política, porque hubo un hombre que tuvo una visión extraordinaria. Es decir, hay pocos hombres de la talla de Raúl Alfonsín, aún hoy en la política argentina, ¿no? Hay pocos cuadros políticos como Raúl Alfonsín, que tienen una visión mucho más allá de la coyuntura, que miran a largo plazo. Bueno, la posteridad ya le ha reconocido el rol que ha jugado al designarlo como padre de la democracia, ¿no? Sí, digo esto, hoy la juventud, en el día de hoy, no es tiene noción, vos notás que se tiene noción de lo que fue la vuelta a la democracia, la recuperación de la democracia, la gente, los compañeros y compañeras desaparecidos, digo, todo lo que costó, toda la sangre que corrió en este país para que la democracia vuelva. Bueno, no sé si, yo creo que hay que hacer mucha docencia en ese sentido, que es un rol de los partidos políticos, por ejemplo, que actuamos en la actualidad. Depende de la Constitución, porque el otro día encontré Todierme, porque antes de hacerme este reportaje me llamaron por otro medio para preguntarme, que yo no la he leído, así que había tenido unas declaraciones de una diputada que parece pertenecer al radicalismo, sí, donde reivindicó a los Falcón Verde. Sí. La verdad, yo no pude dar las declaraciones, pero sí ha reivindicado a los Falcón Verde. Es una verdadera barbaridad lo que ha dicho. Esto costó sangre, la recuperación de la democracia. Por supuesto, yo no compartía la lucha y no comparto la lucha armada de las organizaciones guerrilleras, pero naturalmente nosotros no compartíamos la violación sistemática de los derechos humanos, que además fueron probadas por la CONADEL, y cuando vino la organización de las Naciones Unidas y la representación que mandó Jimmy Carter en su momento como presidente de los Estados Unidos, en ese tiempo había mirado un poco la política de Estados Unidos, se comprobó que hubo violaciones de los derechos humanos. Yo me acuerdo, tenía un amigo desaparecido que militaba en la Juventud Radical del Saladillo, que vive en La Plata. Había escrito unos artículos, estuvo 30 días desaparecido, había escrito, se llamaba Javier igual que vos. Mira, trabajaba en unos artículos, había escrito un artículo del diario local, antes de la dictadura y después de la dictadura, y bueno, estuvo 30, 35 días desaparecido. Y yo me recorrí en aquel momento hablando con políticos, con personas que podían, con dignatarios de la iglesia. Era una, por ejemplo, que yo cuando uno iba a hablar con Monseñor Plaza, la respuesta que se llevaba era algo agrandado,
Sí, bueno, pero Monseñor Plaza, digo, Goro, esto que estás marcando vos, me parece que marca dos caminos diferentes con dos visiones de país diferentes. Una es... exacto, pero Sí, decime. sí, después y ese día, después yo me fui al obispado de Avellaneda, que en ese tiempo el obispo de Avellaneda era Monseñor Cuarracino, que Ajá, tenía, que después fue primado de Buenos Aires. sí. Cuando yo ya venía desalentado por la respuesta de Plaza, de la gente de Plaza en el obispado de La Plata, cuando entré esperando para hablar con Cuarracino, yo venía con una carpeta, los recortes de diarios de mi amigo Javier, y con militante, ¿no es cierto? Veo una imagen de Juan 23, entonces al ver la imagen de Juan 23 me alentó un poco más. Le planteé el caso y bueno, me dijeron, nosotros no, nos vamos a ocupar. Y dice, ¿por qué se ocupa usted de esto? Y dice, porque soy amigo. Y me dijo, esa es la actitud de un buen cristiano, me dijo. O sea que ahí me alentó. Después fui a hablar con el señor Galán, que era secretario del episcopado argentino, y me dice... vamos a incluir en la lista, hoy tenemos una lista de 200, lo incluimos a él porque dice, ya nos lo ha pedido el obispo de Azul. Ajá. El obispo de Azul en ese momento era Monseñor Manuel Marengo, y le habíamos planteado el tema, y bueno, por lo visto se ocupó porque yo estoy hablando con el secretario general del episcopado argentino, es entonces Monseñor Galán, Monseñor Galán me dice, pero en la época de la dictadura, no teníamos celulares, no había los medios que hay ahora, de manera que yo viajaba desde Saladillo a La Plata y a Buenos Aires, me quedaba en la casa del amigo donde podía, en micro, y bueno, y por ahí me encontraba con algunos otros que también andaban buscando amigos y familiares desaparecidos. Fue una situación muy difícil desde el punto de vista de los derechos humanos, además de todas las otras consecuencias, Javier, que hemos hablado. Sí, por eso el 30 de octubre es una de las fechas importantes en la historia cívica argentina, en la historia política del país, porque el 30 de octubre marca un antes y un después. Luego está desde luego el 10 de diciembre, cuando sube Alfonsín, bueno, también simbólicamente es importante, pero ese día el pueblo votó mayoritariamente y dijo, bueno, queremos, entre Alfonsín y Luder tenían diferencia en algunas cuestiones, pero sacaron la mayoría de los votos populares, y ahí estuvieron diciéndole al concierto de las naciones del mundo, el pueblo argentino, queremos la entrada a la vida. Y eso fue lo que logró el 30 de octubre de 1983. Sí, yo me refería a esto, Goro, creo que anidan tanto dentro del peronismo como de la Unión Cívica Radical, anidan dos sectores que por ahí se me plantea a mí como irreconciliables. Digo, uno que apunta, si vamos a hacer una división política, centro, derecha e izquierda, hay sectores que apuntan dentro del radicalismo, del peronismo, del centro a la derecha, y otros que apuntan del centro a la izquierda, o si querés llamarlo del centro a la izquierda, no sé, nacional y popular, por ponerle un nombre más identificatorio en el día de hoy. Digo esto porque me parece que no fue lo mismo ideológicamente Alfonsín, o no era lo mismo que de la Rúa dentro de la Unión Cívica Radical. Yo no estoy denostando a nadie, y creo que, por ejemplo, Alfonsín perdió 7 elecciones internas con Balbín. Sí. Digo que no eran ideológicamente iguales, por más que compartían por ahí principios fundamentales, ¿no? Sí, eso es lo que sostenía Alfonsín. Alfonsín sostenía que en la Unión Cívica Radical no había verdades fundamentales que definieran cualquier aspecto de su programa, su doctrina, pero había una filosofía que nos obligaba a luchar por la dignidad del hombre libre. Y por supuesto que los partidos políticos están integrados por seres humanos que tienen distintas visiones cómo resolver los problemas. En las organizaciones políticas, fundamentalmente en los movimientos, ahí hay gente que está, si hablamos en términos de la clasificación que tal vez nace en la época de la Revolución Francesa, de izquierda, centro
centro derecha. Sí, de acuerdo a la ubicación que tenían. Sí, sí, que tenían en la asamblea, ¿no? sí, sí. Esa ubicación se da en todos los partidos políticos, en estas expresiones. Unos tienen una mirada más puesta en lo social y otros tienen una mirada más puesta en las formalidades, ¿no? De manera entonces que sí, yo considero, yo lo conocí, lo traté, lo voté y lo apoyé a Fernando de la Rúa porque fue representante de nuestro partido, pero bueno, no era lo mismo la visión que tenía del país Roberto Alfonsín que tenía Fernando de la Rúa. Era un radical de la Rúa, como decía Irigoyen de Alvear, dice, Marcelo es radical pero le falta apostolado. Eso lo decía digamos, el viejo Hipólito, al viejo le decíamos, nosotros porque uno es lo que se popularizó después, eso es lo que decía el peludo en los años, dice, porque él dijo, síganlo a Marcelo. Entonces un momento, bueno, Marcelo venía probablemente uno de los políticos que venía de la clase aristocrática argentina de la época, digamos, de la independencia, era pariente de Carlos María de Alvear. De hecho, tenemos en Río Negro una localidad que lleva el nombre de la mujer. Ah, de Regina Machín. Villa Regina, sí, Regina. Sí. Bueno, sí, fue un político, pero bueno, si uno indaga en la historia del gobierno de Alvear, también estuvo medidas progresistas, ¿no? A pesar de ser un hombre que venía del patriciado nacional. Te voy a contar una anécdota. Una vez murió un saladillero que era descendiente de los Álvarez de Toledo, que tenía campos en Saladillo, y una persona, digamos, Álvarez de Toledo fue embajador en Francia, acá hay una localidad que se llama Álvarez de Toledo, fue ministro de Marina, creo que de Irigoyen, y uno de los familiares de Álvarez de Toledo, cuando estábamos en el velatorio de este pariente, hace unos cuantos años, debe ser 15 años atrás más o menos, yo lo velaban en la estancia, soy el intendente, y bueno, fui a saludarlo, y entonces me contaba en una charla, dice, por culpa, dice, de Irigoyen, dice, nuestra familia perdió tantas hectáreas porque Irigoyen los convencía de vender los campos, ¿no sé cómo?, para financiar las revoluciones. Claro. La del 3, la del 5, claro. Él mismo, ¿no? Se financiaba la política de una manera distinta, él mismo sacaba crédito. El mismo Irigoyen perdió 5.000 hectáreas. Sí, Irigoyen perdió. Irigoyen acá cerca tenía, cerca de Saladillo, unos 90 kilómetros, tenía un poquito menos, tenía la estancia del trigo, y después administraba la estancia de la señora de Campaceres acá en La Plata, el Quemado, y bueno, que después fue su mujer, ¿no es cierto? Goro, se nos termina el tiempo. Bueno, ha sido un gusto entonces charlar con vos, Javier, con toda la audiencia de Río Negro. Siempre hay algunos amigos en Río Negro, ¿no? Y uno hace tiempo que no visito Río Negro, ahora no sé cuándo la pandemia nos permitirá, ¿no? Pero mira, yo te digo, Goro, tengo una visita prevista para ir a la casa de Alejandro, nuestro amigo en común, Alejandro Mariotto, compañeros de aquellas épocas también de la década del 90, allá en La Plata, y tenemos que encontrarnos. Estas charlas no pueden terminar en una nota de radio, por favor. Seguramente que sí. Bueno, Alejandro es un chico, una manera de decir, porque yo tengo un chico que tiene una diferencia de edad conmigo, es un joven idealista. Yo he preparado alguna materia con su hermana, en la época de estudiante, un hermano denso funcionario mío, pero bueno, hemos estado conversando con él varias veces, tiene muchas inquietudes políticas en general. Seguramente con vos debe coincidir mucho en el campo ideológico, conmigo también coincide en muchas cosas, y en cuestiones, digamos, como decía Irigoyen, de la efectividad desconducente. El periodista está ocupando mucho de lo que es potenciar el miniturismo en Saladillo, Alejandro. Así que bueno,
si yo no voy para allá, nos veremos para acá, trataremos para esta oportunidad de tener los vinos de Río Negro. Algún tintito nos vamos a tomar, Goro, quédate tranquilo. Algún Albert Río Negrino, de cualquiera de las bodegas que tienen sí. ustedes por ahí. Creo que si el canal, es Rueda. Tenemos nuestras nuevas bodegas en Río Colorado, Bodegas Trina, que es un vino pero ¿sabés qué vino? ¿No? De altísimo nivel. Bueno, vamos a probar los vinos de Río Colorado entonces. También. Goro, te mando un abrazo grandísimo y te agradezco, pero muchísimo la charla. Me están llegando mensajes de algunas localidades que no es Río Colorado, felicitándote principalmente a vos por la visión histórica con que has planteado en el día de hoy, a 37 años, la recuperación de la democracia. Bueno, yo le agradezco, no sé, quiénes son los que han obviamente enviado el mensaje, pero veo por lo que decís que ha llegado a distintos puntos de la provincia y particularmente Río Colorado, así que le agradezco mucho. Y bueno, en algún otro momento, cuando ustedes lo decidan, me avisás, y bueno, la vocación mía desde los 14 años es ser hombre de la política. He sido político, he sido concejal, diputado provincial, 24 años intendente, y voy a seguir siendo político porque eso se termina el día. Yo digo, con esto de mi parte, por lo menos finalizo. Nadie es imprescindible, acá todos vamos a parar a López Serrano al fondo. ¿Qué significa López Serrano al fondo? Un taladrillo en el lugar donde está el cementerio. ¿No? Nadie es absolutamente imprescindible, pero digo, esto se abandona el día que nos llama, para los que creen, el Supremo Hacedor, ¿no es cierto? El día que somos a partir de este mundo, este día abandonamos la lucha. La lucha no se abandona jamás. Yo siempre decía que renunciar a la política es renunciar a la lucha. Renunciar a la lucha es renunciar a la vida, porque la vida es lucha. La vida es lucha de forma permanente, así que hay que estar en eso, ¿no? Te agradezco muchísimo, Goro. Sí. No, digo, tal vez, que no sé, me parece que se la escuché alguna vez a Perón, pero no sé si exactamente la ha dicho Perón, ¿no es cierto, no? Y para recordarlo, terminando recordando a Alfonsín, que hay que seguir a ideas y no hay que seguir hombres, ¿no? Porque las ideas son las que permanecen siempre. Los hombres solemos equivocarnos, ¿no? Goro, muchísimas gracias por este contacto y por toda esta charla. La verdad que nos ha dejado casi como un pedacito de aloe para las almas heridas, ¿eh? Bueno, ha sido un gusto, Javier. Un afectuoso saludo a toda la gente de Río Colorado que nos conozca. Alguna vez he pasado por ahí en tránsito hacia Bariloche, Villa de la Angostura, a veces por placer, no de vacaciones, y alguna vez mira, como te dije el otro día en privado, algún evento político que se ha hecho en la región. Así que un saludo afectuoso a toda la gente de Río Negro, particularmente de Río Colorado, que nos están haciendo la nota por vuestra radio. Y bueno, en todo caso nos veremos en Saladillo con las manzanas y el té de Río Negro. tranquilo, Goro, que seguro algo vamos a llevar. Quédate tranquilo. El asado de Saladillo. Perfecto, listo. Goro, te mando un abrazo grande, que sigas bien. Un abrazo grande, un abrazo grande.